Iniciamos con la conferencia Integridad en la labor fiscal a partir de los estándares normativos internacionales y nacionales, corrección, imparcialidad, independencia, transparencia y trato respetuoso. Sin antes comunicarles, como ustedes podrán haber visto, el registro de asistencia es tomada por el sistema SGA de la MAG en horario exacto, ¿no? De igual forma, se les indica para el horario de salida, la asistencia será tomada desde las 7:30 a 7:45 por el mismo sistema de la MAC que está programado en la sede central. El día de hoy nos acompaña el doctor Miguel Ángel Caballero, Villalobos Villalobos Caballero. Caballero, quien es abogado por la Universidad Mayor de San Marcos, máster en Magistratura Contemporánea a la Justicia en el siglo XXI, otorgada por la Universidad Jaén de España. Máster en Derecho Penal y Garantías Constitucionales por la Universidad de Jaén, España. Docente universitario, docente de la MAG, magistrado en el Ministerio Público, autor de diversas publicaciones. Doctor, le dejo en la ponencia. Gracias. Bueno, muchas gracias a la Academia de la Magistratura por esta nueva oportunidad de hablar un tema sumamente importante, como es el término de la integridad, la moral, la ética, que debemos tener los magistrados del Ministerio Público. El título ha sido proporcionado por la misma academia y dice integridad en la labor fiscal a partir de los estándares normativos internacionales y nacionales: corrección, imparcialidad, independencia, transparencia y trato respetuoso. Y he indicado unas palabras de reflexión. Dice así: uno de los temas más interesantes en el mundo de la ética es la conducta de los magistrados. En esta oportunidad nos referiremos al comportamiento de los fiscales, para lo cual nos formulamos diversas preguntas, entre ellas. Lógicamente, estimados colegas, las preguntas son para todos aquellos que estamos participando en el evento. Por ejemplo, ¿por qué es importante la integridad en la labor fiscal? ¿Qué tan importante es partir de los estándares normativos internacionales? ¿Por qué no son suficientes los estándares normativos nacionales? ¿Qué valor le damos a valores, principios, rectores como la corrección, imparcialidad, independencia, transparencia y trato respetuoso? Estas reflexiones las hago en mi condición de docente de la Academia de la Magistratura, también al hecho de que pertenezco a la Asociación Internacional de Fiscales con sede en Europa, ¿no? Y a unos estudios de filosofía realizados, porque el tema de la integridad, que es un tema axiológico, es un tema de estimativa, es tal vez uno de los problemas más complejos, tanto en la época antigua, me refiero a la época de los grandes filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, como en la Edad Media, donde surgió la Santa Inquisición con pensadores como Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona, ¿es así? Y luego en la época de la Ilustración, época de la razón, le dicen muchos, ¿no? Donde estaba John Locke, Montesquieu y otros pensadores más.
Lógicamente, el tema de la ética es una lucha constante. Por eso que en esta época contemporánea, muchos filósofos que no son abogados, ¿no? Se esmeran por entender esto de la moral, la ética, los valores, como son importantes en el magistrado: corrección, imparcialidad, independencia, transparencia y trato respetuoso, ¿no? ¿Y por qué no lo pueden solucionar? Porque no es un tema teórico solamente, es un tema que, además de teórico, de buscar la excelencia en los comportamientos, en los trabajos, en los compromisos, es un tema práctico, de ejercicio. Por eso muchos dicen que la ética simplemente es la disciplina filosófica, ¿no?, que busca el buen comportamiento de las personas, mientras que la moral basada en las costumbres, en los hábitos, busca buenas costumbres, buenos hábitos, igualmente en la vida ciudadana o en los trabajos. ¿Por qué no en las instituciones públicas, como son el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Presidencia de la República, ¿no? Y otras entidades constitucionales? Siendo así, esta reflexión inicial simplemente para expresarles a ustedes que en una conferencia de 1 hora y media aproximadamente no es suficiente. Dicen los metodólogos de la enseñanza, del aprendizaje, que hay que seguir 3 pasos para entender algo. Primero, el aprendizaje. Estos metodólogos decían que aprendizaje es como leer. Entonces, uno puede leer las diapositivas, puede leer un libro de ética, de moral, puede leer las normas del Ministerio Público, por ejemplo, la ley de la carrera fiscal, el código de conducta, el código de ética, y entonces a veces el leer no es comprender, dicen estos metodólogos. Entonces, el siguiente paso es comprender. ¿Qué se entiende por comprender? Por asimilar. En términos jurídicos, y para el derecho, es crear conciencia jurídica. De esto trata esta conferencia para ustedes, de concentrarnos en la conciencia jurídica y no solo ser un conjunto de normas que deberíamos aplicarlas, sino unas normas que deberíamos hacerlas nuestras y apreciarlas. Porque yo creo que, como han notado acá, el problema no es aprender solamente, sino comprender lo que tenemos y por qué y para qué lo tenemos: el ser fiscales. El ser fiscal es una labor tan importante que surge, ¿no?, allá por el año 81, si mal no recuerdo, y entonces nace como una esperanza. ¿Para quién? Para los ciudadanos, porque gracias al Ministerio Público no solo vemos el principio de legalidad, el debido proceso, el acatamiento de la norma, ¿no? Entender el sistema legal como que tenemos un tribunal constitucional y otros entes, o sea, vivir y pensar democráticamente, sino una esperanza de que ese operador de justicia, que ese funcionario público o servidor público entienda sus normas para aplicarlas, porque si no se aplica, no hay mores, no hay costumbre, no hay hábito, por lo tanto, no hay una ética adecuada. Entonces, lo que voy a hacer en esta conferencia es simplemente dar unas nociones para tratar de responder estas preguntas, para generar en ustedes, ¿no?, otras charlas, otras conversaciones en el norte, en el sur, en el centro, en la costa, en la sierra y en la selva, a manera de eco de esta cosa tan importante como es el tema ético, moral, el tema de la integridad en la labor fiscal, ¿no? Ya no solo en base a normas internacionales, sino sobre todo nacionales. Continuemos. He estado revisando, además, que tenemos un conjunto de normas. Comencemos con nuestro país, ¿no? Y yo resalto de las normas que tenemos
Tal vez una de las más importantes y que la conozco hace muchísimos años, ¿no? Y ha sido prácticamente mejorada, ¿no? Por ejemplo, tenemos una resolución de la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? Donde nos indica la importancia de tener un código ética en el Ministerio Público. Y cuando uno recurre a su lectura, por ejemplo, dice así, ¿no? El presente código de ética, esta vendría a ser la primera norma del Ministerio Público, busca que todos los miembros de la institución se fortalezcan en una cultura de principios, valores, deberes. El término cultura, si uno busca en sus antecedentes históricos, viene a ser algo así como el campo, un campo fértil donde se genera ideas, preocupaciones, intereses a favor de una institución, a favor de una idea, una cultura de principios, una cultura de valores y una cultura de deberes. Por eso que en estas diapositivas dice, ¿no? El presente Código de Ética del Ministerio Público busca que todos los miembros de la institución se fortalezcan en una cultura de principios, valores y deberes. ¿Por qué? Porque si nosotros cumplimos con los principios, con los valores y los deberes, estamos representando bien a la institución, que es el Ministerio Público. Dentro de estos principios y valores, yo he seleccionado algunos, porque son bastantes, por ejemplo, solo para enumerarlos: humanidad, justicia, igualdad, no arbitrariedad, probidad, honestidad, veracidad, objetividad, independencia, imparcialidad, transparencia, prudencia, reserva, decoro, coraje moral, responsabilidad, competencia, diligencia, dedicación, respeto, trabajo en equipo, liderazgo, además de unas normas de conducta. ¿No es así? Y entonces yo creo, o desde mi criterio, que todos son importantes, pero uno se les puede resaltar un poco más. O sea, si yo me hago la pregunta, ¿por qué soy fiscal? ¿Para qué soy fiscal? Es así, independientemente del nivel que tenga, ¿no? Yo creo que lo que busca un fiscal es ser no arbitrario. Ya Kant decía que la arbitrariedad es lo peor que le podía ocurrir al derecho. En la definición de este código de ética dice: no arbitrariedad, debemos actuar de manera racional, razonable y justificada. ¿Qué cosa es de una manera racional? En filosofía, con criterio. Otro principio o valor es la probidad. Debemos ser personas íntegras, honorables y rectas, cumplir nuestros deberes sin fraudes ni engaños. La peor persona no es tanto la que se engaña, sino, creo yo, la que se engaña a sí mismo. O sea, ¿para qué entrar a una institución como el Ministerio Público si finalmente voy a hacer mi egoísmo, mi capricho? ¿Es así? Y no voy a hacer las reglas jurídicas del Ministerio Público, como la no arbitrariedad, la probidad. Un tema importante también, por ejemplo, es la honestidad. Debemos comportarnos y expresarnos con coherencia y sinceridad, ¿no? Qué difícil ser sinceros en estos tiempos de tanto cinismo, ¿no? Pero habría que hacer ese esfuerzo si queremos cumplir con este valor o principio, que es la honestidad, actuando de acuerdo a los valores de verdad y justicia. La honestidad, dice el texto, obliga a conducirse con verdad y transparencia en relación con la realidad y los demás seres humanos. Otro más: veracidad, objetividad. Generalmente en las conferencias relucen siempre que uno de los valores más importantes es
la objetividad. Y en efecto, la objetividad es lo más importante. Yo tengo que decir, de acuerdo a la evidencia, de acuerdo a mi teoría del caso, de acuerdo a la prueba surgida en el proceso, y saber si voy a retirar una acusación o si voy a continuar con la misma, si estoy pidiendo una sanción justa, equilibrada, una reparación civil en el caso de no haya una parte, no, pero con objetividad. El texto nos dice, debemos actuar al margen de cualquier tipo de valoración que no provenga del caso concreto. La objetividad se distancia de cualquier arbitrariedad, exige racionalidad y búsqueda de la verdad, sea esta favorable o desfavorable. Porque lo importante no es como que el fiscal quede en el juicio, porque si una persona es inocente, no podemos continuar con eso. Y si una persona es culpable, no podemos decir que es inocente. O sea, cumplir las funciones es parte de la integridad, es parte de los principios, es parte de los valores y es parte de los deberes que tiene todo funcionario o servidor público. Hay otros más, transparencia, prudencia, reserva, decoro, responsabilidad. Yo resalto uno más, coraje moral. Dice, señor magistrado, hágame justicia. Señor magistrado, tenga coraje moral. Porque aunque se caiga el cielo, o aunque el sistema te ataque, o los medios de opinión sean injustos contigo, nada debe atemorizarte. Debes tener coraje moral. Ya en la época de los antiguos filósofos europeos, nos decía, por ejemplo, David Hume, que había 4 cosas que te impedía ser una persona inteligente, capaz. La ignorancia, porque es malo no saber lo que tienes que saber, tu especialidad, es así, si eres fiscal de prevención, si eres fiscal penal, si eres fiscal de otra área, tienes que saber. Puedes ser ignorante en otras cosas, pero tú no puedes ser ignorante en lo que tu función te exige tener conocimiento. David Hume también nos decía, por ejemplo, que era malo la superstición. Yo aún veo magistrados caminando por ahí, ¿no? Que cuando ven una escalera le esquivan, o si ven un gato negro se asustan. ¿Es así? Y eso no puede ser. Ignorancia, superstición, miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es simplemente algo que tiene que afrontar. Afróntalo. No tengas miedo. Si es verdad y estás equivocado, pide disculpas. Pero si te van a injuriar, que las injurias queden ahí. ¿No es así? Hay que tener, no hay que tenerle miedo a nada. Y lo más importante es ser tolerante. Este coraje moral dice así, debemos actuar con decisión, perseguir nuestros objetivos y metas sin desmayar ni quebrantar principios, dominando los temores. El coraje moral es la fortaleza que cada persona debe tener para no dejarse llevar por tentaciones que no sean acordes a los lineamientos de vida racional o prudente. Además, es el valor que nos permite enfrentar a la corrupción, arbitrariedad y abuso, denunciando y combatiendo a todo aquel que pone en peligro la dignidad y el derecho de las personas, ¿no? Los demás, importante, pero también importante el liderazgo. Entonces vemos que nosotros ya tenemos normas nacionales, como este código de ética, y también es importante resaltar el código de conducta del Ministerio Público, ¿no? Hay diversas normas, pero yo creo que el código de ética nos refresca a encontrar la virtud por encima del vicio, del error, es así, de la tentación, si se puede llamar con ese término. El código de conductas, realmente cuando lo revisé, es así, lo vi tan interesante, ¿por qué? Porque en relación a otros códigos, tiene la virtud, ¿no? Que no solamente te dice los principios y valores, por ejemplo, cuando dice, en el Ministerio Público, así como en sus unidades ejecutoras, los servidores públicos empleados de confianza y fiscales, independientemente de su régimen, laboran, actúan conforme a los siguientes principios y valores, que
permitan cumplir la misión institucional. Por ejemplo, tenemos rápidamente respeto, probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad, lealtad y obediencia, justicia y equidad, lealtad al Estado de Derecho, honestidad, integridad, ¿no? Trabajo en equipo. Y nos fija una serie de deberes. Primero comencemos con los principios y valores. Y si ustedes se dan cuenta, en la diapositiva nos habla, ¿no? Acá del respeto. Vamos a comenzar por esta palabra tan interesante. ¿Qué cosa es el respeto? Yo creo que el respeto es sinónimo de consideración, sinónimo de consideración hacia los demás, hacia las instituciones, hacia la vida democrática. ¿No es así? Y entonces resalto, por ejemplo, el respeto. ¿Y dónde está la virtud? Que no solo te dice el concepto, para nosotros los que estudiamos filosofía pura, nos parece interesante no solo saber la consistencia, sino también la esencia. Por ejemplo, en filosofía uno dice, ¿no? ¿Qué cosa es el ser humano, la persona humana? Entonces, en filosofía se divide, ¿cuál es su esencia y cuál es su consistencia? Entonces uno dice, bueno, su consistencia será pues tener cabeza, tronco y extremidades y algo más por ahí, ¿no? Si es que lo tiene. Bueno, no es suficiente entender el ente, la esencia, solamente indicando sus características, ¿sí o no? Entonces yo digo, si una persona quiere ser virtuosa, tener valores y principios, no debe quedarse en las formas, en la consistencia, sino en la esencia. Y en esencia, ¿qué es un ser humano? Filosóficamente, tiene muchas maneras de describirlo. La primera es la que justamente está en la Constitución Política del Perú de 1993, cuando en su artículo 1 habla de la dignidad. O sea, ¿qué cosa es la dignidad? La dignidad no es un regalo. La dignidad es una esencia de todo ser humano por ser un ser humano. ¿Me entiende? Entonces, el artículo 1 de la Constitución, ¿no? Ya no como derecho natural, sino como derecho positivizado, derecho puesto, derecho positivo, le está exigiendo al Estado y le está exigiendo a la sociedad que se respete la dignidad de una persona. Eso no se ve como un brazo, una cabeza, un tronco, pero se sabe que lo tiene. Es como su espíritu, que debe ser protegido. ¿Qué más tiene una persona en definición de esencia? Tiene libertad. Justamente el artículo 2 de la Constitución Política del Estado nos habla de los tipos de libertades que existen en una vía democrática, en un Estado de Derecho, porque esto tiene sentido solo en estados democráticos. En estados dictatoriales, no, estos derechos prácticamente son conculcados. Entonces, la libertad de expresión. Ahorita, por ejemplo, mi persona, Miguel Ángel Villalobos, está haciendo una exposición sobre el tema de la integridad en el contexto del Ministerio Público. Es así. Y está viendo código de ética y está viendo el código de conductas. Y en el concepto de respeto nos dicen adecuar su conducta hacia el respeto de la Constitución y las leyes. ¿Por qué nuestro código de conducta dice respeto a la Constitución? Porque en el fondo somos kelsenianos. En su teoría pura del derecho, ¿no? Y lo digo como profesor de filosofía, dieron a entender que el sistema tiene un orden, por eso se llama ordenamiento jurídico. Y de este conjunto de leyes, en este universo de leyes, tal vez la más importante en estados constitucionales es la Constitución. Y entonces, si tú no respetas ese ente llamado Constitución, si tú no respetas ese contenido de esa Constitución, menos vas a respetar las demás leyes. ¿No es así?
Y para el Ministerio Público es importante. ¿Por qué es importante? No solo porque el Ministerio Público aparece en la Constitución, sino porque también irradia esa idea de respeto a la Constitución. Un funcionario, una autoridad que trabaje a espaldas de la Constitución no es una persona ni democrática ni institucionalista, que es lo que uno desea. Concepto entonces, adecuar su conducta hacia el respeto de la Constitución y las leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento. ¿Y por qué es importante este código de conductas? Porque un rubro es concepto, otro compromiso. Yo no lo había visto, a pesar que tengo ya más de 2 décadas en este mundo de la argumentación y estos conceptos de ética y moral, ¿no? En las personas. Compromiso. O sea, ya no te deja en abstracto este código de conducta. Te dice, mira, esta es la idea, este es el concepto, pero tu compromiso como fiscal, como servidor, es el siguiente. Obligación de conocer, respetar y hacer cumplir la constitución política. O sea, no es facultativo. No es porque una persona, no, yo me alejo de la constitución. No, 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 no. Tienes que acercarte a la Constitución, porque es lo que manda tu mismo código de conducta del Ministerio Público y es lo que manda el espíritu de una nación democrática, ¿sí o no? Sin ignorancia, sin supersticiones, sin miedos ni intolerancias. Tienes que conocer obligatoriamente, respetar y hacer cumplir la Constitución. Eso es el ordenamiento jurídico, así como las leyes, los reglamentos y la normatividad aplicable. En el caso nuestro, por ejemplo, tenemos un artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que no quiere decir que si hay una persona que jerárquicamente está por encima de nosotros, tenemos que respetar. Y si hay una persona que jerárquicamente está por debajo de nosotros, tienen que respetarnos. ¿No es así? Ese es el compromiso que tenemos, particularmente la correspondiente a las funciones que desempeña. Si tú eres un fiscal penal o de crimen organizado o de corrupción de funcionarios, no vas a hacer lo contrario, pues. Eso te quita, te resta integridad. Y los buenos magistrados nunca restamos ni dividimos, sumamos y tal vez multiplicamos. No somos obstáculo de nuestra propia institución porque entendemos las normas y somos respetuosos del Código de Conducta del Ministerio Público y respetuosos del Código de Ética y la Constitución. En aquellos casos no contemplados por ley donde exista espacio para la interpretación, ¿no? Actuar con ética, transparencia, integridad, así como realizar la rendición de cuentas cuando corresponda. Esto me hace pensar en diversos momentos de la historia. Por ejemplo, ¿cuándo nace la interpretación no seria, vamos a decir? En una época antigua, la gente se reía por el oráculo de Delfos, ¿no es así? En Grecia, luego en Roma, y dioses, mitología. En una época medieval, la idea del cristianismo era fundamental, pero supeditada a la idea del poder del clero. Tanto así que nace la Santa Inquisición y fue una desgracia para el mundo. Y lo importante era la fe. ¿No es así? Y tercer lugar, viene eso que se llama la Ilustración, la Edad Moderna, y era importante el tema de la razón, y tenemos al magnífico Immanuel Kant, ¿no? Que tenía conocimientos a priori y a posteriori, porque él entendía tanto la teoría como la experiencia, me parece muy adecuado científicamente, pero en estos tiempos la gente comenzó, en la época de Kant, Montesquieu, John Locke, comenzaron a sospechar de la razón. Sospecharon de la razón Nietzsche, Hegel, Marx y otros. Y entonces nace la interpretación en el buen sentido. Esta norma que nos da el Congreso, por si acaso, ¿es positiva o es negativa? ¿Tiene los estándares? ¿No? ¿Tiene lo que realmente se quiere, el bien común? Entonces, a través de interpretación le damos sentido. No creamos nuevos derechos, le damos sentido en esos parámetros.
¿Para qué? Interpretamos para actuar con ética, transparencia, integridad y rendir cuentas. Yo tendría que hacer una autocrítica al sistema del Ministerio Público latinoamericano, para no afectar tanto el nuestro, es que no estamos habituados, no estamos acostumbrados a rendir cuentas. Sin embargo, hay un instrumento muy interesante que yo sé que lo sé, pero se lo voy a hacer recordar a propósito de la Revolución Francesa en 1789, la Declaración del Hombre y del Ciudadano. En esos 17 artículos, por ejemplo, nos hace recordar la importancia del derecho natural, la importancia de ciertos derechos y garantías judiciales. Pero hay un articulito, búsquenlo, que habla sobre que la autoridad debe aprender a rendir cuentas. Yo veo a manera global en Latinoamérica que diversos organismos no rinden cuentas. Y esta crítica no hay que tomarlo como una crítica destructiva, fastidiosa, molestosa, sino como algo más de lo que es ciudadano, de lo que es ser demócrata, de lo que es ser transparente, ¿no? Y decir, esta es mi idea, aunque no te guste, pero esta es mi idea, más aún si estás a cargo de una institución. O sea, la idea de la transparencia, de la integridad, al rendir cuentas es muy importante, porque eso le da, lo luce a un magistrado, judicial, fiscal u otro tipo. De no hacerlo, lo desluce. Y estos códigos de ética, estos códigos de conducta, no han nacido para deslucirte, sino han nacido para lucirte en el cargo, en la función que tengas. Por eso yo felicito este código de conducta, porque te da el concepto, te da el compromiso y te brinda hasta ejemplos. Miren, por ejemplo, en el caso del valor o principio, respeto, elementos de conductas adecuadas, te dice, ¿no? O sea, para que ya no dudes, no te quedes en abstracto, ¿no? Conocer y aplicar la ley y las normas reglamentarias y administrativas que regulan mi empleo, cargo o función. O sea, no puede haber desconocimiento de la ley, no puede haber desconocimiento de tu función, de lo que quiere la institución de ti, porque nosotros somos personas que estamos un tiempo por esa puerta donde ingresamos, por esa puerta algún día tenemos que salir, pero al menos dejemos la idea, el ideal, ¿no? La añoranza de que estos principios y valores como el respeto se pueden cumplir. Y yo creo que sí, se pueden cumplir. Por eso dice, ejemplo, conocer y aplicar la ley y las normas reglamentarias administrativas que regulan mi empleo, cargo o función. Una más, porque hay más temas. Realizar mis funciones con amabilidad. Miren, ven, qué bonito es recibir así a las personas, ¿no? Porque ellos no nos buscan porque es Miguel Ángel o porque es X persona. Nos buscan porque estamos en un cargo y tienen un problema y quiere que le escuchemos. Y escuchar con amabilidad, igualdad y equidad es lo que quiere la norma o la conducta que se desea por parte del Ministerio Público. Y te dice además, evitar conductas no adecuadas. Ejemplos, utilizar mi cargo para brindar un trato preferencial a determinadas personas por su condición racial, social o económica, entre otros. Entonces yo creo que para eso están los derechos humanos, ¿no? ¿No? La Declaración Universal de Derechos Humanos, que no quiere que se hagamos distinciones. O sea, si viene una persona, no sé, de una gran empresa, no puede tener un trato diferente de aquel hombre o mujer común, un campesino, un minero, un estudiante que toca la puerta del Ministerio Público porque quiere, dentro de la ley, encontrar justicia. Entonces, si tú haces esa diferencia, es hasta como un sesgo en la administración de justicia que no se debe ser permitido. ¿Es así? Abstenerse en la promoción de políticas, programas o medidas que garanticen el ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Uno interesante, por ejemplo, acá es el concepto de eficiencia porque tiene demasiado. Eficiencia, concepto, brindar calidad en cada una de las actividades o funciones que desarrolle, procurando tener una capacitación sólida y permanente. Yo creo que la capacitación es importante con los permisos del Ministerio Público, siempre y cuando esa enseñanza
ese aprendizaje se desparrame, pues, en tu entorno laboral. Comunicarlos, decirles, se ha aprendido esto, se ha aprendido el otro, eso también es una manera de ejercer liderazgo. ¿Y por qué no lo hacemos? El problema que tiene la capacitación es que muchas veces se tiene, pero no se comparte, no se propicia la conversación y no necesariamente tiene que ser en el centro de labores. Puede ser un día adecuado donde se reúnan para hablar, por ejemplo, ¿no? La Fiscalía de la Nación, ¿no? Generando espacios, ¿no? La Escuela del Ministerio Público, por ejemplo, diciendo, no, generen espacios de conversación para ver cómo mejoramos en probidad, en eficiencia, ¿no? O en respeto. El concepto de eficiencia es el siguiente: brindar calidad en cada una de las actividades o funciones que desarrolle, procurando tener una capacitación sólida y permanente, no cada 3 o 5 años. Compromiso: participar activamente en las capacitaciones y actualizaciones para así brindar un adecuado servicio con eficiencia y efectividad para los ciudadanos, buscando en todo momento mantener la competencia necesaria para cumplir mis funciones. Ejemplos de conductas adecuadas. Esta es la virtud de este código de conductas. Desarrollar sus funciones con calidad, contribuyendo con el cumplimiento de los objetivos del órgano. Yo me acuerdo lejano ya de en una oportunidad un fiscal, lejano ya, lejano, ¿no? Que porque una señora llegó a las 10:01, le dijo, la atención es de 8 a 10, véngase el próximo lunes. Me parece un maltrato. Porque unos minutos más, minutos menos, si la señora está dejando sus animales en la chacra o vive de repente en un asentamiento humano en Lima, en otro lugar, 1, 2, 3 minutos sin adelantar, escuchar, ¿no es un gesto de amabilidad? ¿No es un gesto de cordura? ¿No es un gesto de calidad de funciones? ¿Entienden? O sea, el problema que tenemos muchos funcionarios, ¿no? Es que a veces estamos en el cargo y nos llenamos de ciertas ideas y nos olvidamos de por qué es un servicio social, por qué es una función que lucha por algo tan hermoso como es la justicia. Pero así pasa a veces. Brindar orientación adecuada a administrados y empleados mediante los canales oficiales y cumplir con los protocolos establecidos para el desarrollo de sus labores. Ejemplo de conductas no adecuadas, para que no se equivoque. O sea, ¿qué no debes hacer? Como dicen los gringos, ¿no? Don't do that. No hagas eso. Incumplir injustificadamente con los plazos para tramitación de expedientes. Yo creo que el secreto, hay un curso en la academia que se llama, que lo llevamos una vez con un juez supremo, nos enseñamos calidad de gestión eficaz, calidad, gestión eficaz del tiempo. Ya lo tengo ya, lo estoy recordando. Entonces, por ejemplo, miren, eh, un despacho, ¿cómo puede estar al día? A pesar de tanta carga. Si nosotros vemos el horario de trabajo de 8 hasta las 5, ¿no es así? Porque otros también tendrán sus labores familiares, ¿no? Sociales. Y si es de 8 a 5, por ejemplo, llegamos, distribuimos, vemos por las audiencias, nos fijamos metas, ¿no es así? Y por ejemplo, ¿no? Un mal ejemplo sería un funcionario que tiene que hacer el lunes 3 expedientes, pero los 3 lo deja para el último día en que se vencen los términos. Se ponen problemas en vano. Si lo hiciera el lunes, de repente tendría tiempo para hacer mejor otras cosas. Todo es cuestión de gestión eficaz del tiempo. Ese es el curso. Y cómo llevamos a cabo en tiempos sin perjudicar al ciudadano, ¿no? Contratación de personal no calificado para el puesto, ¿no? Incumplir con el horario de trabajo, abandonar las funciones para realizar actividades particulares, esto más para el órgano de control interno y otros más. Y así. Entonces, acabamos de ver que la integridad es importante, ¿cómo? Cumpliendo los códigos, como el código de ética y cumpliendo con el código de conductas, ¿no? Sigamos. Orientaciones sobre los principios y directrices internacionales. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dicen, no, las instituciones? ¿Cómo nos ve el mundo
a través de las normas internacionales. Yo básicamente le he concentrado en estas. Las normas o directrices o principios internacionales básicamente quieren de un fiscal latinoamericano, entre ellos nosotros los peruanos, cumplir funciones con imparcialidad, valor, firmeza y prontitud. O sea, ¿qué cosa es imparcialidad? Simplemente es ser neutros, ni para uno ni para el otro, de acuerdo a los hechos, de acuerdo al derecho. Los romanos que decían, traedme los hechos, yo le daré el derecho. Firmeza, sin titubeos. Hay que firmar, pues. ¿No es así? Pero bien argumentado. Y prontitud. Yo me acuerdo que en estos años, que yo también soy magistrado del Ministerio Público, ya no sé a cuánto tengo ya, ¿no? Más de 30 creo. En mis comienzos, una doctora me decía, Miguel Ángel, lo que le molesta a la gente no es que hagas bien o que hagas mal, sino que no decides. Decide, al menos para darle la oportunidad de otra instancia. Eso se llama prontitud. Como dicen, ¿no? En mi barrio, en el Callao, no la hagas larga, ¿no? Hay que hacerlo. Lo que vas a hacer ya, dilo ya, de una vez, ¿no? Con imparcialidad y con firmeza. Otra orientación o directriz. Respetar y proteger la dignidad humana, eso ya lo hablamos. Está en normas internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución Política del Perú de 1993, ¿no? ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Qué está haciendo la sociedad por la dignidad del peruano? Defender los derechos humanos, contribuir a asegurar el buen funcionamiento del sistema de justicia penal. Yo a veces soy columnista de un diario regional hace más de 20 años y entonces a veces me pongo a pensar en base a los conocimientos de la filosofía, ¿no? Para hacer pensar a las personas que leen, generalmente son personas trabajadoras, ¿no? Este, por ejemplo, dice, ¿no? Que una de las cosas que más nos daña a la persona es el vicio. Ya en Grecia, por ejemplo, los filósofos decían que hay una aporia. Aporia en griego y traducido a nuestro idioma significa problema muy difícil de resolver. Y uno de los problemas más difíciles de resolver es la justicia penal. Tiene muchas nulidades, tiene mucho prejuicio a veces, tiene normas que surgen pero luego desaparecen o que se suspenden. O sea, eso de ordenamiento jurídico penal está careciendo un poco, ¿eh? Porque un año sale una norma y luego las modifican y se requiere ese valor que se llama la seguridad jurídica. Antes un código penal, yo me acuerdo, duraba 10, 15 años sus normas. Ahora se cambian, ¿no? A cada momento y no sé cuáles son sus criterios. Entonces, necesitamos contribuir nosotros como magistrados, un buen funcionamiento del sistema de justicia penal. Por eso que yo decía en el comentario, ¿no? Si en la actualidad, ¿no? Tuviéramos miedo, ¿verdad? Que da miedo no solo el crimen organizado, sino que también da miedo el proceso penal, porque a nadie le gustaría estar metido en un proceso penal años y años y años sin que se cumplan los fines del mismo. Ahí, punto nomás. Defender el debido proceso. Esa fue la idea el año 81, ¿no? Iniciando el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, de tener una institución que haga respetar los derechos fundamentales como el Ministerio Público, principio de legalidad y el principio del debido proceso. Hay una institución que se llama la Asociación Internacional de Fiscales, a la cual me digno pertenecer hace muchos años, porque te contribuyen en capacitaciones, ¿no? Y es bueno repensar la función no solamente del fiscal europeo, sino también del norteamericano y también del, por supuesto, de nosotros los latinoamericanos. Miren, tocando un poco de tema de filosofía del derecho, hay una escuela que es sumamente importante. Se llama la Escuela Realista del Derecho. Cuando uno quiere saber sobre, por ejemplo, la esencia del derecho,
hay escuelas del derecho natural, del derecho positivo, ¿no? Unas posiciones marxistas, sociológicas, antropológicas. Pero esta escuela realista del derecho estaba en contra de todos esos pensamientos abstractos de la vida jurídica y querían algo que pise suelo, algo como su nombre lo indica real. Por ejemplo, Al Rose era un danés en Europa que él pensaba de que el pensamiento de Ulpiano, por ejemplo, dar a cada cual lo que le conviene, no. Dar a cada cual lo que le corresponde, no era suficiente para tener el concepto de derecho. ¿Y qué relación tiene esto con la probidad de las personas? Mucho. Tiene su implicancia ética y moral. Porque yo decía, si nosotros queremos en Europa encontrar justicia, tenemos que tener un concepto de derecho real, una escuela realista que diga que lo más importante en este espectro, en este universo de magistrados, que exista quién, una persona adecuada para el cargo, es el llamado para ejercerlo con corrección. Si nosotros, decían los europeos, encontramos un magistrado, ya sea en el Ministerio Público, en el Poder Judicial o donde esté, que sea idóneo para el cargo, que domine sus pasiones, que no deje emerger sus vicios, que lo frene con sus virtudes, como quería Aristóteles, entonces una persona moderada, adecuada, interesante para un cargo, que lo luzca y que no lo deduzca, que es lo importante, que es el tema de lo que estamos hablando, el tema de la integridad. Entonces, cuando esta escuela realista del derecho de Al Rose y otros juristas europeos, ¿no? Trasladaron su pensamiento allá a Norteamérica, pasando el Atlántico, es así, sale otra corriente, pero de lo mismo, escuela realista norteamericana. Decía, no, señores, lo importante no es encontrar a un juez idóneo, pensando que porque es idóneo, todas las cosas van a ser idóneas. Hay que vigilarlo también. ¿Qué está haciendo en sus escritorios? ¿Qué está haciendo en sus audiencias? ¿Con quién se relaciona? ¿Por qué? No es curiosidad, porque querían una persona con probidad. Entonces dijeron, no basta la figura del juez, sino también ¿qué? La sentencia. Hay que ver las sentencias. Y ahí nace prácticamente el concepto de jurisprudencia que luego Perú lo incorpora a nuestro sistema, ¿no? Porque dice que es predecible. Yo no lo creo tanto. Pero así dicen, ¿no? Está de moda, así dicen, ¿no? Predecible, ¿no? Entonces, yo creo que esta escuela realista deberían revisarlo. Es importante porque no basta el hombre, la persona adecuada para el cargo, sino también que haga la sentencia, interpretando, argumentando, que es lo más propio de estos tiempos, ¿no? Entonces, vemos acá, la YAT tiene un manual muy interesante, ¿no es así? Acá está, por ejemplo, el manual, no sé si se ve, bueno, ojalá que lo vean, se llama Manual de Derechos Humanos para Fiscales. A mí me lo han dado por ser miembro del mismo, ¿no? Y me parece importante este conjunto de normas a propósito de estándares internacionales. Normas de responsabilidad profesional y declaración de derechos y deberes fundamentales de los fiscales, ¿ya? En el año 99, Asociación Internacional de Fiscales. Y dice así, que los objetivos de la Asociación Internacional de Fiscales se encuentran establecidos en el artículo 2.3 de la Constitución y comprenden la promoción de procedimientos penales justos, efectivos, imparciales y eficaces, y la promoción de normas y principios de excelencia. Nunca lo olviden que la excelencia es la máxima expresión en cuestiones de ética, de excelencia. No te quedes con decir, ya hice lo suficiente. No, en ética nunca hay lo suficiente. Siempre hay un escalón para seguir avanzando. Penales, procedimientos penales justos. Nuestros procedimientos penales son justos, son efectivos, son imparciales, son eficaces, ¿no? Y la promoción de normas y principios de excelencia en la administración de justicia penal. El Ministerio Público, yo creo que al tener el código de ética y al tener el otro código de comportamientos, me parece que es sumamente un paso adelante. Felicitaciones para la institución, porque al menos en letra
tiene interés en que mejoremos, lleguemos a la excelencia. Sigamos. Dice así, que las Naciones Unidas, en su 8º Congreso sobre Prevención de Delitos y Tratamiento de Delincuentes en La Habana, Cuba, 90, adoptó las pautas sobre el rol de los fiscales, que la comunidad de naciones ha declarado los derechos y libertades de todas las personas en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Yo creo que este texto hay que releerlo muchas veces para entender la letra, el concepto, ¿no? Que es la no discriminación, que es lo peor que le puede pasar, ¿no? A una población. Que existe una necesidad pública de confiar en la integridad del sistema de justicia penal, que los fiscales desempeñan una función esencial en la administración de justicia, que el grado de participación, si existe, de los fiscales en etapa de investigación varía entre las diferentes jurisdicciones, que el ejercicio de la acción penal, dice esta norma internacional, no, y principio que el ejercicio de la acción penal y el principio de oportunidad por parte de los fiscales implica una norma de responsabilidad. Qué difícil ser responsable, ¿no? Dirán muchos. Y que dicho ejercicio deberá ser lo más abierto posible, en observancia de los derechos personales, atentos a la necesidad de no revictimizar a las víctimas, y deberá conducirse de manera objetiva e imparcial. ¿Cuáles son, pues, colegas, estimados, asistentes a la Academia de la Magistratura? Estos: conducta profesional, independencia, imparcialidad, rol en el procedimiento penal, cooperación, ¿no? O sea, normas éticas morales para el abogado, para el magistrado, para la policía, para todos, existen en abundancia, son una lluvia, pero ¿cuánto de ellas nos llega y nos hace pensar? Es el tema de esta conferencia, cómo llegar a esa integridad. Sobre conducta profesional dice, los fiscales deberán mantener el honor y la dignidad de su profesión en todo momento. Ya son las 5:05, señor, en todo momento. Proceder siempre de manera profesional. ¿Qué significa proceder de manera profesional? Conforme a las leyes, a los reglamentos, a los códigos de ética. Desempeñar en todo momento de acuerdo con la mayor integridad, no integridad, la mayor integridad y dedicación a la institución con cariño, ponerse la camiseta. Bueno, salvo que quiere hacerte al otro rama, ¿no? Pero lo correcto es que una persona de Ministerio Público es y está mientras la vida o el tiempo lo permita. Mantenerse bien informados y actualizados acerca de acontecimientos jurídicos relevantes. ¿Y qué está pasando en materia de derechos humanos? ¿Es verdad que ha habido problemas en la Oroya por contaminación? Sí. ¿Y dónde me puedo enterar más? En las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿No es así? ¿Ha habido violación de garantías de las personas? ¿Dónde me puedo averiguar? En las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y a propósito, ¿qué dice nuestro Tribunal Constitucional? Mira, últimamente opina sobre esto en tal sentido. ¿Y hay que acatarlo? Creo que sí, ¿no? Porque por algo es el representante, la máxima expresión en defensa de la Constitución. Por eso la información no es cada semana, no es cada mes, es diaria, es perpetua, es continua, hasta que nos mueramos. Mantenerse bien informados y actualizados acerca de acontecimientos jurídicos relevantes. Esforzarse por lograr y demostrar uniformidad, independencia e imparcialidad. Esforzarse. ¿Por qué? Porque justamente, ¿no? En esa época los griegos decían, lo común en nuestra sociedad es el vino, las fiestas y los excesos. Eso es un vicio, decía, por ejemplo, Aristóteles. Entonces, ¿qué hacían los filósofos? ¿Y por qué no nos portamos de manera prudente? ¿Qué es prudente? No es perfecta, sino de lo que se espera de nuestro comportamiento. Si eres abogado, compórtate procesalmente como un abogado. Si eres fiscal, compórtate de acuerdo a las normas de tu institución. No te olvides de la sociedad. Tú no eres juez, tú eres fiscal. Tú defiendes la sociedad y para eso utiliza tu habilidad. ¿No es así? Entonces, llegar del error al vicio es difícil, ¿no? Pero hay que esforzarnos, como dice esta norma internacional, por lograr y demostrar uniformidad,
independencia e imparcialidad. ¿Qué más nos dice sobre nuestra conducta profesional como fiscales? Proteger el derecho de un acusado a un juicio justo. Un juicio justo jamás es un juicio parcial, un juicio que tiene otros intereses en todo momento. Y en particular, asegurar que las pruebas a favor del acusado sean presentadas conforme a ley o los requerimientos de un juicio justo. Servir y proteger el interés público. Hay un código de ética del funcionario público, ¿no? Curiosamente la dieron al gobierno de Toledo, ¿no? Pero ahí que apunta, que es servir a la nación. Pero parece que unos tienen problemas de lectura y creen que es servirse de la nación. No, son dudas, no lo hagas. Eso lo harías si fueras un abogado libre, ¿sí o no? Pero si eres un abogado de una institución con el Ministerio Público, ahí están las reglas, ahí están los compañeros, ahí están las capacitaciones, y todo nos dice que el interés público, el bien común. ¿De quién? De la sociedad. No el capricho, no esa idea de la idea de codicia, de querer servirnos a nosotros mismos. Por último, respetar, proteger y defender el concepto universal de la dignidad humana y los derechos humanos. Hay otros más, por ejemplo, independencia, que duda cabe que independencia se refiere a no permitir que haya injerencia política o de cualquier tipo. No se puede, ni la necesidad. Tiene que haber prudencia y que la única independencia en el Ministerio Público es tus decisiones son de acuerdo a tu conciencia, a los hechos, al derecho, a la Constitución, a las normas internacionales. Y por último, si estás en un sistema jerárquico, a lo que digan los superiores, porque así lo manda la ley. Bueno, la independencia, la utilización del principio de oportunidad por parte de los fiscales cuando fuese permitido en una jurisdicción deberá ejercerse de forma independiente y libre de injerencia política. Las autoridades distintas de los fiscales no deberán impartir órdenes, instrucciones de ningún tipo. Ser transparentes es independencia. Ser compatibles con las normas legales y vigentes es independencia. Estar sujeto a las pautas establecidas para proteger la real independencia de los fiscales y para que así se perciba la percepción ciudadana. No, es independencia. Todo derecho por parte de autoridades distintas de los fiscales a instruir el inicio o la interrupción de acciones legítimamente iniciadas deberá ser ejercido del mismo modo. Otro más, imparcialidad es actuar sin temores. Tiene que ser un fiscal valiente. Valiente no es el que hace cosas indebidas, sino que dentro de la ley, dentro de los principios, dentro de las reglas, dentro de los deberes, actúa como tiene que actuar, aunque se caiga el mundo. Tiene que desempeñar funciones de manera imparcial. Eso es imparcialidad. Permanecer ajenos a los intereses individuales o sectoriales. Eso es imparcialidad. Actuar con objetividad. Si se dan cuenta, tanto las normas internacionales, ya no los quiero agotar con esto lo dejo a un ladito, tanto las normas internacionales como nacionales llegan a lo mismo. Estimativa se llama. Buen criterio, buen sentido, buen augurio, no nada de mala sombra. Una institución donde el fiscal se sienta que es fiscal es respetado y a su vez él respeta las normas constitucionales y las buenas prácticas profesionales. Es en base a lo que quise expresar en esta conferencia. Por último, miren, hay un texto sumamente interesante, ¿no? Justamente está en mi libro, pero no es mi libro, yo lo he citado, ¿no? Que a veces uno pregunta, ¿por qué somos como somos y cómo llegamos a ser así? Usando mis viejas ideas en San Marcos, ¿no? De la dialéctica en el buen sentido, ¿no? Y entonces, como me gusta investigar, me gusta, ¿cómo se llama? Ganar el tiempo, sabiendo de otras generaciones, sabiendo de otras épocas,
¿no? Encontré que tenemos un prócer de la independencia muy interesante, José Faustino Sánchez Carrión, y lo encontré en la biblioteca en San Marcos, me acuerdo cuando estaba haciendo mi tesis de filosofía del derecho, y me acuerdo que me fascinó y que ahora, muchos años después, lo valoro mucho más. Se lo voy a leer. Mire. José Faustino Sánchez Carrión alguna vez manifestó, porque no hay que aparentar, dice, no hay que aparentar, no hay que aparentar, tienes que ser correcto, no tienes que aparentar ser correcto, ¿no es así? Bueno, ese es mi punto de vista. En primer lugar, hablando de los peruanos de hace 200 años, y ustedes dirán, ¿seguimos siendo igual o algo ha cambiado? Manifestó que en primer lugar hemos heredado de nuestros antiguos señores el detestable espíritu de pretenderlo todo, característica del peruano, yo diría del latinoamericano, ¿no? Y de consiguiente todas las formas de que es preciso vertirse para conseguir el fin, ¿no? Todo vale, dicen algunos, como la novela. Conviene saber la bajeza, la adulación y el modo de conseguir con las flaquezas del que puede o debe conceder la gracia, creyéndonos actos para todo, poco premiados con cuanto nos dan y dignos del empleo más eminente, ¿no? Aunque falten actitudes y por más que la comunidad se perjudique con nuestra colocación. Yo me acuerdo que yo soy del Boys y una vez me voy al Callao, veo un partido del Boys y qué sabia es la gente cuando le gritaba a un mal jugador, oye, sal de ahí, ¿no sabes que la estás fregando? Mire, a modo de ironía, a veces parece que considera en muchos lugares, ¿no? Esa es la manera de reflexión. De ahí que se infiere que aún puestos con justicia, nos damos por mal servidos. Maldecimos. Yo alguna vez escuché a un magistrado maldecir, pero ¿por qué maldices? Es tan fácil, renuncia y ahí tienes, ¿no? Para hacer tu libertad. Maldecimos el sistema concibiendo que el único es aquel en que nuestro amor propio saca todo partido posible. Entonces, este pensamiento de José Faustino Sánchez Carrión es importante porque es una visión del peruano de esa época, al inicio de la República. La corrupción se ha mantenido, ya lo han dicho los especialistas, los malos hábitos se han mantenido, ¿no es así? El mal ejercicio del poder se ha mantenido, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol, sino es una repetición, como el eterno retorno de Nietzsche. Y hay que comprender, ¿no? Dice que, bueno, lo que tienen los filósofos es que tratan de entenderlo todo, si es que todo no lo entienden, ¿no? Porque todo tiene un inicio, un desarrollo como una novela y un final, ¿no? Entonces, si estamos en la institución del Ministerio Público, ¿por qué no nos hacemos percibir mejor con el trato, no siendo arbitrarios, siendo respetuosos, siendo íntegros, no de 8 a 5, sino sobre todo de 5 para arriba, ¿no es así? Cumpliéndonos las funciones, levantarnos, hay que levantar cadáveres, si hay que atender a una persona que tiene auxilio, una diligencia, no siendo notarios, no delegando, como esas antiguas prácticas allá en el inicio de los 80, o sea, siendo personas que valgan la pena ser fiscales y que no den la pena ser fiscales. No temerle solamente a la conciencia y a nuestras malas acciones. Lo demás es anecdótico y las cosas a veces pasan por algo. Hay que estar con esto, con una sonrisa, con una afabilidad, es lo que lo dicen las normas internacionales, porque después de todos, el que cogió ser abogado, el que cogió ser fiscal, fuimos nosotros. Muchas gracias, Lourdes. Si hay una pregunta, si no, para terminar. Sí, doctor, gracias. A los señores discentes agradeceremos levantar la mano para habilitar su micrófono, si hubiera alguna pregunta. Y si es que la hay, bien,
Y si me dicen de dónde llaman, mejor, como dice, valor, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ya está. Lourdes, Sí, doctor. te voy a dar un Al secreto. Agarra parecer, un nombre del asistente, llámalo y pregúntale de dónde es y cuál es su inquietud, ya que no tengo la lista. A ver, dilo, ya. al azar. Eso manda a la Eh, academia, ¿no? A ver, dile, ¿cuál es su sí, sí. inquietud? A Pregúntale. ver, con la doctora Carmen Mamani Núñez, ¿está ¿Carmen qué? presente? Carmen Mamani Núñez. Ya está, muy bien. ¿Estará la doctora Carmen? Tiene habilitada el micrófono, doctora. A ver, ahí está, ¿ve? O sea, sí asistió y sí estuvo Sí. presente y sí escuchó, qué interesante. Dime, señorita Carmen, ¿qué, qué diría usted acerca de la integridad? ¿Es posible? ¿Es difícil? ¿Es muy complicado? ¿O alguna pregunta? No sé. ¿Qué diría usted? ¿No le escucho? Lourdes, Doctora, ¿estás? ¿puede escribir su pregunta por el chat si no tiene audio? A ver, otra persona también, mientras que escribe. A ver, El doctor Carlos Antonio. ¿cuál es su apellido? No se puede. Sí se le Carlos escucha, Sanz, doctora. sí se puede. Ahora sí, se me escucha, Eh, doctora Flavia, porque ya. se me Sí, ¿Usted escucha. es se le Carmen escucha, Mamani? doctora. Sí, sí, doctor. Doctor, buenas Ya, a noches. ver, dígame. Quiero ¿Qué tal, escucharla, doctor? pues, a Buenas ver. noches. ¿Qué Gracias. inquietud, qué Yo soy alternativas? ¿Cómo de se puede lograr la integridad? practicándola, doctor, practicándola todos los días, empezando desde nuestro quehacer diario, con nuestros hábitos, al momento de ingresar al trabajo, en todo momento. Yo considero que es continuo, doctor. Continuo. ¿Y usted de qué jurisdicción es? Puno, doctor. Uno, muy bien. Y dígame, ¿y de vez en cuando reniega en su trabajo o no? Dígame la verdad. Sí, sí, doctor, ¿para qué vamos a decir que no? Sí, a ¿Y veces, por qué reniega? ah, ¿Por qué reniega? Díganos, cuando pues. ya a veces los abogados pues se exaltan, no entran a la hora, les llamamos, como nosotros trabajamos con tiempos en el área penal, y ya me frustró la actuación de un testigo, un perito. Ya. A veces, pero Dígame, sí, trato ¿cuándo fue la última vez, de doctora controlar. Carmen Mamani? Dígame, ¿cuándo fue la última vez que leyó el código de ética? Pero tiene que decir la verdad, porque todos queremos mejorar. Hace 2 años, 2 años, dos Dos años. años. Mm. Y en 2 años ha habido cambios en el mundo, ¿no? Siempre, doctor, es continuo. Entonces, Sí, esa hay es que ser también un mea culpa. una de las cosas, y todos tenemos en parte Sí, culpa. O sea, la sí, ética, doctora, no es para gente perfecta, es para perfecto. gente, a veces yo también me pregunto, no sé cómo digo, cómo enseño curso de éticas, porque también tengo cositas, ¿no? Que no son graves, pero podría mejorar. Yo creo que la ética es, a partir de mañana, voy a mejorar en estos aspectos Sí, doctor. laborales, funcionales, de responsabilidad, de compromisos, de excelencia, ¿no? Y parte de eso también entender en el mundo, ser tolerante. Por eso yo decía, David Perfecto. Hume decía, una persona inteligente a veces tiene problemas de ignorancia, de superstición, tiene problemas de repente de miedo de hacer las cosas, pero hay que ser tolerante. A veces los abogados, en su exabrupto, se expresan como no deberían, por eso a veces vienen arrepentidos, pero hay que hacer un esfuerzo por Sí, sí, entenderlos sí, y yo sobre sí. todo, como yo decía al Sobrellevar. comienzo, Ujú, no dilatar, ujú. decidir ya No y no guardarse. alargarlo con el tiempo. Así sea mal o bien, pero decidir. De acuerdo a los hechos, de acuerdo al Ujú. derecho y a todo nuestro rico sistema, comenzando con el Tribunal Constitucional y todo lo que sea bien para una interpretación. Gracias, doctora Gracias, doctor, le Carmen. agradezco. Gracias, doctor. Muy bien. A ver, otra persona al azar, Con el doctor Juan Zamora Núñez, si está a ver, presente.
Juan Zamora. ¿Con Z Zamora o con S? Núñez. ¿Con Con Z? Z. Con Con Z. Z. A ver, Adelante, doctor Juan Zamora. ya está. Dos explicaciones. O no está o tiene miedo. ¿Qué cosa es? ¿Dónde labora? ¿En qué parte? No. ¿Tienes ahí? Doctor Juan Zamora. Ya está. A ver, El uno más. doctor Si no, yo continúo. Frank Si no está, Espinosa Lavado. lavado. Espinosa lavado. A ver, tú andas tomando anotaciones. ¿Ya? Espinosa, ¿de dónde es? ¿Tienes tu relación? Sí, pero no indica la sede, sí, el cargo. Ya está. Bueno, si se animan por el chat y me interrumpen nomás, ¿no? Adelante, doctor Ah, mira, Michael Chávez Terán. en realidad se dice Michael. Michael Chávez, ¿no? Sí, Ujú. buenas noches, doctor. Chávez Terán. Hola, caballero. ¿Fiscal de dónde es usted? De Lima, de corrupción de funcionarios. Uy, qué interesante. Tendrá bastante trabajo ahí, ¿no? Sí, doctor, como no se imagina, o como, bueno, la mayoría de todos en, Ya, pero lo más en el importante, sistema, ¿gana o ¿no? no ganan los casos? Hasta ahora estamos ganando todas las excepciones, que es lo importante. Ya está. Porque hay gente que es experta, pero en archivar. Y la idea No, de no, un no, fiscal es ganar los casos, no calentar asientos. no, Bien, no. dígame, mi estimado Michael Chávez, a ver, ¿qué te Doctor, parece sí, esto que tengamos normas nacionales, internacionales y bastante poesía, ¿no? Ser perfectos cuando vivimos en un mundo imperfecto. ¿Qué dirías tú? sí, a eso iba mi reflexión y también una pregunta hacia su persona. Ya está. Efectivamente, tenemos un sistema nacional e internacional que regula pues nuestra actividad dentro de la ética, ¿no? Dentro de ellos, pues, la integridad que usted estaba hablando al inicio de la ponencia. Sí, tenemos también como abogados el código de ética del abogado. Y la pregunta sería si existen estas normas o si existen estas normas nacionales, como el código de ética, entre otros, ¿qué estaría pasando o qué faltaría para que dejen de existir estos casos, pues, de corrupción de funcionarios, como por ejemplo el delito de cohecho, que vulnera de cierta manera también la ética sobre la cual debe desempeñarse uno como magistrado, tanto en la fiscalía como en el Poder Judicial? Esa sería quizá mi inquietud. Ya está. Mira, efectivamente existen normas éticas o de conducta para abogados, para fiscales y para jueces, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los jueces, ¿no? Acabo de escribir un articulito que se llama La ética de Bangalore. Y lo único que hace es recoger los principios de Bangalore, que es lo generalmente lo que preguntan en los concursos, en la Junta Nacional de Justicia. ¿No es así? ¿Por qué yo le he puesto la ética de Bangalore? Porque en el mundo existen diferentes tipos de éticas. Tú lo estás diciendo, de abogados, jueces y fiscales, de determinados pensadores, ¿no? Y otros más. Entonces, en los principios de Bangalore, que es una exigencia en la conducta de los jueces, está la independencia, la imparcialidad, la integridad, la corrección, igualdad y competencia y diligencia. Yo creo básicamente que lo más importante es, entre ellos, la idea de independencia. La idea de independencia, ¿por qué? Porque el mundo, querramos o no, tiene un dominio por parte de los que tienen el poder, vamos a decir, visible, invisible, no sé, que a veces se expresa a través de la política. Hay una tensión entre la política y los que debemos hacer a veces los funcionarios, pero
Filosóficamente, mi estimado, porque esto se responde filosóficamente, ¿qué cosa es ser libre? Entonces, libre, para algunos creen, ¿no? Que es hacer lo que quieran. Bueno, si quieren, si son glotones, si quieren comer 3 sándwiches, a pesar que van a ir al baño, que lo hagan. Pero esa es libertad. En una institución como el Ministerio Público, de querer hacer lo que quiera, no es posible. Tienes que hacer lo que digan las reglas jurídicas, los códigos, los comportamientos. Entonces, el abogado a veces no lo cumple, ¿no? A los jueces le exigen eso y a los fiscales. Porque el concepto libertad, ontológica, fenomenológicamente, es dirigirse hacia dónde? Hacia la responsabilidad. El hombre libre es el hombre responsable, no es el hombre irresponsable consigo, con su familia, con su institución. Por eso estos son conceptos éticos, metajurídicos, que nos guían, que nos orientan para ejercer la libertad con responsabilidad y con integridad. Entonces, a la pregunta que tú haces, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no es suficiente estas normas nacionales, internacionales? Porque siempre nos hicieron pensar que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe, decía Aristóteles. O nos hicieron pensar como Hobbes en el Leviatán, el hombre es pendenciero, es malo, es egoísta, es el lobo del hombre. Y yo te pregunto, Michael Chávez, ¿el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe? ¿O el hombre es malo? ¿Cuál es tu percepción, Michael? Breve nomás. Bueno, yo creo que el hombre, si es que tiene una buena base en cuanto a valores, Pero por naturaleza, por naturaleza. ¿El hombre es bueno, como diría Aristóteles, Juan Jacobo Rousseau, y su contrato social? ¿O el hombre es malo, pendenciero, quiere de todo la naturaleza es lo y segundo, a pues, cualquier ¿no? precio? ¿Cuál es tu percepción como hombre, ya como persona? ¿Cuál es? La percepción es la segunda, pues, ¿no? El hombre es malo. Ya, ahí nomás. Gracias. Pero en realidad hay un gran pensador, y esa es la ventaja de la filosofía, por eso que hasta ahora estudio esos temas, ¿no? Existe un filósofo que se llama Jean-Paul Sartre. Me dicen, oye, profesor Miguel Ángel, usted está enamorado de los especialistas. Es que le digo, cuando hablan el concepto de libertad, cuando hablan el concepto de proyecto de vida, cuando te hablan el concepto de responsabilidad, es atrayente, porque esas ideas, esas columnas que ideó en la época griega Aristóteles en su ética de Nicomaco, que el hombre, o en la política, el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe, y luego la adopta Juan Jacobo Rousseau, no es tan cierto. Tampoco el otro extremo, ¿no? Que dicen que el hombre es malo, por naturaleza, no. Yo creo lo que dice Jean-Paul Sartre, y lo digo por todos lados. El hombre es libre, tiene libre albedrío, y es lo que escoge, lo que selecciona. ¿Esto qué quiere decir? En un ejemplo que siempre lo repito por donde vaya. Si el hombre mata, es asesino. Si el hombre roba, es ladrón. Si el hombre miente, es mentiroso. Y si dice o hace estupideces, será estúpido o estúpida de acuerdo al caso. Entonces, no es que yo venga predeterminado. Mi esencia no viene predeterminada. Mi libertad está ahí. Porque esa es la condición de la naturaleza humana. Nacer, morir, trabajar, vivir en sociedad y decidir. Lo único que hacemos es llenarnos de mejores instrumentos para una buena toma de decisión. En el caso del Ministerio Público, las decisiones tienen que ser en base al bien común, a la sociedad, a la institución, al respeto, a la integridad, a hacer lucir la institución y a no deslucirla con nuestros actos. Y el único examen conciencia no es el pueblo, enfadado a veces, sino nosotros mismos, como mirarnos un espejo. ¿Estamos haciendo bien la norma? ¿Estamos haciendo bien el hábito? ¿Estamos adquiriendo buenas prácticas
profesionales. Estamos cumpliendo con nuestra institución. Entonces, ¿para qué? Para hacer un buen ejercicio de libre albedrío, que es el sello del hombre, en esencia, más que en consistencia. Si nosotros leyéramos las reglas y las entenderíamos con un buen espíritu, yo no podría, yo soy malo por naturaleza, que el mundo se friegue. No, sino en el buen sentido de un profesional. Leo las normas para aplicarlas, pero con una interpretación llevada a principios, a valores, para hacer bien el ejercicio de la función. Yo creo que a pesar de la percepción negativa del ser humano, este tiene mucho que dar a la sociedad. Ha dado investigación, ha dado ciencia, ha dado filosofía, ha dado prácticas de fe. Lo que pasa es que a veces los medios se concentran en lo malo que hacemos los fiscales. Y eso es un egoísmo, sino una manipulación. Yo creo que el orgullo de un fiscal no está en hacer las leyes, pero también en hacer justicia. Gracias, Michael. Listo. Dime, Lourdes. Una última pregunta. Levante la mano los señores discentes. O la doctora Carolina Colquepisco Medina se encuentra. ¿Cuál es su apellido de ella? Carolina Colquepisco Medina. Colquepisco. Interesante. Ya está. Bueno, mientras que piensa, ¿no? O escribe, me gustaría en estos 10 minutos esbozar esto, mi estimada. Por ejemplo, José Faustino Sánchez Carrión es importante porque hace 200 años nos percibió con malas cualidades. Eso hay que reflexionarlo. Hoy, hay un autor que se llama, por ejemplo, Jorge Sánchez Ascona, es un escritor de ciencia política, y quisiera hacerle refrescar parte de su pensamiento. Es un libro interesante que se llama Ética y Poder. Él decía que nosotros, los seres humanos, estamos motivados por 4 situaciones: necesidad de seguridad física, necesidad de seguridad emocional, necesidad de reconocimiento social, estatus, y necesidad de triunfo. Dice que la necesidad de reconocimiento social, estatus y de triunfo a veces nos hace hacer cosas que no debemos. Por ejemplo, transgredir la norma, transgredir los valores, transgredir los principios. Entonces, para eso hay que ser moderados. ¿En qué sentido? Entender cuáles podrían ser nuestras deficiencias, ¿no? Y tratar de mejorarlas. Porque estos impulsos biológicos, ¿no? Nos obligan a veces a equivocarnos, porque no ponderamos, no meditamos el efecto de nuestras acciones, sobre todo si somos fiscales. Hay que generar lo que se llama la autoconciencia. También dispongo en este diapositiva qué hacer. Hay que reflexionar básicamente sobre los hábitos, las buenas prácticas profesionales y la institucionalidad. Por ejemplo, el hábito. Si yo llegara los días lunes y me reuniera por 10 minutitos con mi personal, yo sí lo hago, ¿no? Y aparte de decirle a ustedes, ¿no? Bienvenidos, buen inicio de jornadas laborales, le diría lo siguiente, ¿no? ¿Qué tienes para esta semana? ¿Cuál es tu caso más complicado? ¿Requieres apoyo? ¿Necesitas que yo también lo vea? ¿Te falta doctrina? ¿Te falta jurisprudencia? Agarrar una pizarra, ¿no? Y esbozar ahí los casos más complicados. Lluvia de ideas, soluciones. No hemos entendido 2 cosas. Lo que es estrategia, ¿no es así? Es como un ajedrez, ¿no? Pierdo esto, pero gano esto. Y el otro, lo que significa corporativo. ¿Qué cosa es corporativo? Estamos en el mismo ambiente, divididos por secciones, pero a la hora de actuar como fiscalía en los intereses del Estado, en defensa de la legalidad, del debido proceso, todos nos unimos y tratamos de dar soluciones. Entonces, cuando nosotros esto lo volvemos hábito, los lunes, y hablamos un espacio prudencial,
y qué dificultades tenemos, qué alternativas, nos volvemos líderes del despacho. Y esos temas superficiales que a tanto les interesa, tienen para después, para las 5, para el cafecito, para esa vida que les gusta. Pero acá a la institución, en estos tiempos, son tiempos de buenos hábitos, no son tiempos de malos hábitos. Y para eso está lo otro, las buenas prácticas profesionales, que deben ser premiadas, ¿no es así? Por el órgano de control interno, porque el órgano de control interno, yo lo hice en 4 años, premiaba. ¿En qué sentido? Porque es ser mezquino no premiar. Hay que decir cuando está bien y cuando está mal recomendar, para construir, no para destruir. Y la institucionalidad, esa persona jurídica que nace con las instituciones de Hegel, allá, el gran pensador, donde dijo, más allá que un humano están las instituciones, y la diferencia que un humano tiene un tiempo y un fin, pero a veces las instituciones, como la democracia, como las instituciones del Estado de Derecho, duran mucho más, 200, 300 años más que nosotros. Al menos dejemos una buena muestra de calidad en la guía de las instituciones. Finalmente, ¿no? Para saber de ética, de comportamiento, de integridad y de todas estas preguntas que a ustedes les interesa, como son estas que están acá, ¿no? Integridad en la labor fiscal, responsabilidad, objetividad, compromiso, solidaridad, ¿no es así? Estrategias, metodologías y tantas situaciones más que nos haría hacer una buena gestión eficaz del tiempo, no solo con normas nacionales, que tenemos varias, sino también con las internacionales. Solito caerá esos buenos hábitos, corrección, imparcialidad, independencia, transparencia y trato respetuoso. Todo es hábito, creo yo. Todo es hábito. Como cuando tú le dices a alguien, estás llegando tarde, mejora. Y al día siguiente, estás llegando tarde, mejora. Hasta que una vez, de tanto que no le guste que le llame la atención, llega temprano. Y llega 100 veces temprano. Y es el hombre que siempre va a llegar temprano. Todo es hábito. Esa aporia entre la virtud y el vicio, decía Aristóteles, simplemente es el esfuerzo por la excelencia. Le llamaba la mediana dorada. O como diría Sócrates, una vida que no se examina para fiestas patrias, para Semana Santa, para Navidad. ¿No es así? O en el momento que tú creas, si no le examinas tu vida, es una vida que no vale la pena ser vivida. Kant, con su famoso imperativo categórico, lo importante no es exigir derechos. Ya entré pues al Ministerio Público y nadie me puede sacar. Si no, me voy hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Oye, pero si has sido un mal funcionario. No hay conciencia, ¿no? Entonces, Kant genera conciencia. ¿Por qué? Porque te dice, más importante que tu derecho son tus deberes. Tus deberes, no es hipotético. Si quieres lo haces, no. No, es categórico. Decir la verdad, actuar con corrección, andar con bienestar hacia los demás. Y por último, y lo dejo ahí, habrá, como hablaría Jean-Paul Sartre en su existencialismo, no le eches la culpa ni al Papa, ni a los bomberos, ni a tu mala suerte, ni a nada. El hombre es libre, el hombre es responsable, el hombre es lo que quiere ser, y para eso siempre tiene que actuar como un abogado, como un profesional serio, como aquel que quiere construir una institución y no dividirla, no quiere rajarla, ni le desea lo mejor. El Ministerio Público no llegó a los 50 y esperamos que llegue 50, 100 y muchos años más, pero depende de ustedes, hombres libres y responsables, que quieran realmente una institución que se cumpla con esos estándares normativos. Cuando uno dice, por ejemplo, a través de esta pregunta, es importante la integridad de la labor fiscal, porque representas a la sociedad, porque representas a tu persona y a tu familia. ¿Qué tan importante es partir de los estándares normativos internacionales? Es importante, pero el extranjero no tiene que hacernos recordar lo que ya está
en las normas nacionales. ¿Por qué no son suficientes los estándares normativos nacionales? Porque no acudimos a eso que yo llamo en un libro, en un artículo que escribí, la traxontología, que significa la conciencia jurídica, el sentirse fiscal, magistrado, abogado, pero entonado o con el bienestar social. ¿Qué valor le damos a la corrección, imparcialidad, independencia, transparencia y trato respetuoso? El mismo que quisieras darte a ti. Si fueras a una institución y no fueras fiscal, ¿te gustaría un fiscal correcto, imparcial, independencia, transparente y trato respetuoso? Sí, lo que le deseas para ti, también dáselo a los otros. Igualdad y derechos humanos. Muchas gracias. En esta conferencia cumplo estrictamente conforme a los lineamientos. Gracias nuevamente a la academia, a ustedes por su paciencia y a practicar los derechos fundamentales. Gracias, Lourdes. Bien, doctor. Agradecerle a usted por la excelente ponencia a nombre de la Academia de la Magistratura. A los señores discentes, desde este momento, que son 7:30 hasta 7:45, podrán registrar su registro de asistencia y salida en el sistema SGA. Posterior a ello, se cierra de forma automática. Gracias. Gracias, doctor. Muy bien, un abrazo a todos. Gracias, doctor. Muy amable por la paciencia y su tiempo. Hasta luego. Gracias a usted, doctor. A practicar, Gracias. doctor. Gracias. Gracias.